Durante el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, surgió una figura cuya fidelidad a Dios desafió reyes, leyes y amenazas de muerte: Daniel. Era un joven hebreo con sabiduría y un espíritu excelente, cualidades que rápidamente lo distinguieron ante los gobernantes de su tiempo. A lo largo del libro de Daniel, su historia se entrelaza con milagros y visiones, pero uno de los episodios más impresionantes es, sin duda, su experiencia en el foso de los leones. Todo comenzó cuando Darío, el rey medo que había tomado el control del imperio babilónico, decidió reorganizar su reino. Estableció 120 sátrapas para gobernar sus provincias, y sobre ellos colocó a 3 gobernadores, uno de los cuales era Daniel. Su desempeño fue tan sobresaliente que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Esta decisión generó envidia y resentimiento entre los otros oficiales, quienes comenzaron a buscar motivos para acusarlo y desacreditarlo. Durante el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, surgió una figura cuya fidelidad a Dios desafió reyes, leyes y amenazas de muerte: Daniel. Era un joven hebreo con sabiduría y un espíritu excelente, cualidades que rápidamente lo distinguieron ante los gobernantes de su tiempo. A lo largo del libro de Daniel, su historia se entrelaza con milagros y visiones, pero uno de los episodios más impresionantes es, sin duda, su experiencia en el foso de los leones. Todo comenzó cuando Darío, sin embargo, Daniel era irreprochable. No se encontraba en él falta alguna, ni corrupción, ni negligencia. Esto llevó a sus enemigos a idear un plan más insidioso: utilizar su fe contra él. Sabían que Daniel era fiel a su Dios y que oraba 3 veces al día, sin falta, mirando hacia Jerusalén. Así que convencieron al rey Darío para emitir un decreto irrevocable según la ley de los medos y persas. Durante 30 días, cualquier persona que hiciera una petición a cualquier dios o ser humano que no fuera el rey sería lanzada al foso de los leones. Daniel, al conocer el decreto, no se amedrentó. Como lo hacía siempre, subió a su habitación, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló a orar y dar gracias a Dios. Sus enemigos, atentos, lo encontraron en ese acto de fe y lo denunciaron al rey. Darío, al saber que era Daniel el acusado, se angustió profundamente, pues le tenía gran estima. Pasó todo el día buscando cómo librarlo, pero las leyes de su reino eran inflexibles. Finalmente, el rey dio la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Antes de sellar la entrada con su anillo, el rey expresó su esperanza: tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te libre. Esa noche, Darío no pudo dormir. Ayunó, no permitió que le llevaran entretenimiento, y se levantó muy temprano para ir al foso. Al llegar, con voz angustiada, llamó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Y desde el interior del foso, se oyó la voz serena de Daniel: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. El rey se alegró sobremanera y ordenó que sacaran a Daniel. No se halló en él ninguna herida, porque había confiado en su Dios. Luego, Darío mandó que fueran arrojados al foso aquellos que habían acusado a Daniel, junto con sus familias, y antes de que tocaran el fondo, los leones los devoraron. Darío, impactado por este milagro, proclamó en todo su reino que todos debían temer y temblar ante el Dios de Daniel. Reconoció que Él es el Dios viviente, que permanece para siempre, y cuyo reino no será destruido. Así, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y también en el de Ciro, el persa. Esta historia no solo nos muestra la valentía de Daniel, sino también el poder protector de Dios. En medio de una trampa mortal, cuando todo parecía perdido, la fidelidad inquebrantable de Daniel se encontró con la fidelidad eterna de Dios. Un ángel fue enviado, las fauces de los leones fueron cerradas, y un testimonio imborrable quedó grabado en la historia. El relato nos desafía a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias nos rodean como leones hambrientos. Daniel no negoció su fe, no se escondió, ni dejó de orar. Fue coherente con su vida de devoción, sin importar el precio. Su integridad, más que su inteligencia o posición, fue lo que lo sostuvo. En nuestros días, quizá no enfrentemos fosos literales, pero sí desafíos que amenazan nuestra fe.
La historia de Daniel nos recuerda que hay un Dios que ve en lo secreto, que responde con poder y que honra a quienes le son fieles. Como Daniel, estamos llamados a vivir con convicción, sabiendo que aunque el mundo cambie y las leyes se levanten contra la verdad, el brazo del Señor no se ha acortado para salvar. Daniel en el foso de los leones es más que un relato de supervivencia. Es una proclamación del poder de la fe inquebrantable, del testimonio que impacta reinos, y del Dios que nunca abandona a los suyos. La noche en que Daniel fue arrojado al foso de los leones transcurrió con un silencio aterrador para todos menos para el rey. Nabucodonosor, encerrado en su palacio, no durmió, no comió, ni se dejó consolar. Su conciencia lo atormentaba. Amaba a Daniel y sabía que había sido manipulado por envidia y odio. Al amanecer, corrió desesperado al foso. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido salvar tu Dios, a quien sirves continuamente?, gritó con el corazón en un puño. Y desde las profundidades del foso, una voz serena y firme respondió: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque fui hallado inocente delante de él, y aún delante de ti. Oh rey, yo no he hecho nada malo». Fue un momento de estremecimiento y asombro. El rey ordenó que lo sacaran inmediatamente del foso. Daniel salió sin una sola herida. Los leones, poderosas bestias salvajes, no le habían tocado ni un cabello. Los hombres que habían tramado contra Daniel fueron llevados al foso junto a sus familias. La justicia fue implacable. Antes de que sus cuerpos tocaran el suelo, los leones ya los habían despedazado. Pero más allá del castigo, el mensaje que dejó aquella noche fue profundo. Un hombre, fiel a su Dios, fue preservado de lo imposible. Su vida fue un testimonio viviente del poder del Altísimo. Después de este evento, el rey Darío, algunos textos bíblicos confunden los nombres, pues en otras aparece versiones como Nabucodonosor, aunque históricamente es Darío el Medo, promulgó un decreto que sería recordado por generaciones. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente, y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel siguió prosperando en el reino. Su testimonio se convirtió en una luz para toda la nación. Su fe inquebrantable marcó un antes y un después. No se dejó intimidar por amenazas humanas ni se doblegó ante la presión de los poderosos. Su comunión con Dios era más importante que su seguridad, su posición o incluso su vida. La historia de Daniel en el foso de los leones nos habla del carácter firme que Dios espera de quienes le sirven. No se trata solo de fe, sino de lealtad en medio de las amenazas. En un mundo donde el compromiso con lo correcto puede ser costoso, Daniel nos recuerda que Dios honra a los que le honran. El ángel que Dios envió al foso no solo cerró las bocas de los leones, sino que también fortaleció el corazón de su siervo. El temor que podría haber sentido Daniel al ser arrojado a las bestias fue reemplazado por una paz sobrenatural. Eso solo puede venir de una vida dedicada a la oración, como la que él llevaba. Orar 3 veces al día puede parecer excesivo. Para Daniel, era su alimento espiritual, su conexión constante con el cielo. Esa práctica diaria fue lo que le dio la fuerza para enfrentar la prueba más grande de su vida. Daniel vivía en un tiempo donde el imperio medo-persa dominaba vastas regiones. Los reyes eran considerados casi dioses, y sus decretos, irrevocables. La ley de los medos y persas era firme. Una vez firmada, ni el rey mismo podía cambiarla. Esto explica por qué Darío no pudo salvar a Daniel a pesar de su deseo. Los consejeros del rey sabían esto, y lo usaron en su contra. Fue un movimiento político calculado, eliminar a Daniel sin mancharse las manos directamente. Pero su plan se volvió en su contra. Irónicamente, la trampa que cavaron para otros se convirtió en su propia tumba. Una enseñanza más: Dios no permite que el mal triunfe para siempre. Los críticos han intentado explicar este milagro de muchas maneras. Algunos sugieren que los leones estaban saciados o que no eran tan agresivos. Sin embargo, el hecho de que devoraran a los conspiradores antes de que tocaran el suelo, como dice el relato bíblico,
descarta esa posibilidad.